Buenas tardes, capitanes. Vamos con el tema de la corrección total. Es el tema 2.6 de nuestro temario. El tema se trata de calcular la corrección total observando la estrella polar o observando el Sol al orto o al ocaso. Veremos cómo hacemos esto. Bien. La corrección total, como sabéis, y lo pone en esta transparencia, lo tenemos claro, es el ángulo que hay entre el norte verdadero y el norte de aguja, con lo cual todas las observaciones que hagamos con nuestra aguja difieren de las observaciones verdaderas el valor de la corrección total. Recordar la fórmula de demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total. Esta fórmula la podemos aplicar a acimutes y el acimut verdadero es igual al acimut de aguja más la corrección total. Bien. El acimut se puede medir como se mide la demora, de 0 a 360, o en cuadrantal, aquí lo tenéis. En cuadrantal se mide o desde el norte o desde el sur, ese es el nombre del acimut, hacia el este o hacia el oeste, ese es el apellido del acimut. Vale. Vamos a hacer el primero de los dos casos. El primer caso es calcular la corrección total observando la estrella polar. Bien, desde nuestro barco tomaríamos un acimut de aguja a la estrella polar y calcularíamos, ahora vemos cómo, el acimut verdadero. Con lo cual, el acimut verdadero calculado con el almanaque náutico y el acimut de aguja que nos da el enunciado del problema, la diferencia es la corrección total. Y ahora veremos cómo lo hacemos. Bien. Esta es la chuleta que os pasé el otro día. Chuleta P3, cálculo de la corrección total al observar la estrella polar. El problema se puede enunciar de la siguiente manera. En una fecha y a una hora determinada nos dicen que tomamos un acimut de aguja a la estrella polar y calcular la corrección total. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando nos planteemos este problema o cuando nos planteen este problema? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos al almanaque náutico. Nos vamos al almanaque náutico, a la página 385, acimutes de la polar, página que debemos de tener previamente marcada. Bien, y vemos que el argumento de entrada es el horario del lugar de Aries o la latitud. La latitud nos la da el enunciado del problema, al darnos la posición estimada. Y el horario del lugar de Aries lo debemos de calcular. ¿Cómo lo calculamos? En el almanaque náutico. Y para eso nos vamos al día correspondiente, el día que sea, y en la hoja del día, en la parte inferior, buscamos Aries y miramos el horario en Greenwich de Aries para la hora correspondiente. Esto lo ponemos aquí. Una vez calculado este horario en Greenwich de Aries, nos vamos a las tablas de atrás, a las tablas por corrección, a las tablas de correcciones, y buscamos los minutos y los segundos correspondientes y en la columna de Aries le sumamos aquí la corrección por minutos y segundos. Esto nos da el horario en Greenwich de Aries, horario en Greenwich de Aries. Para calcular el horario del lugar de Aries, lo único que tenemos que hacer es restarle la longitud al horario en Greenwich de Aries con su signo. Bien. Una vez hecho esto, nos volvemos a la página 385 de acimutes por la polar. Aquí la tenemos. Y con el horario del lugar de Aries calculado y la latitud estimada que nos da el enunciado del problema, entramos horario del lugar de Aries, la latitud en la columna correspondiente y nos da un acimut. El acimut, fijaros que puede ser más o menos. Y aquí abajo nos dice la tabla que cuando el signo es más, la polar está al este del meridiano y cuando el signo menos, la polar está al este del meridiano. Bien, ahora veremos para qué nos sirve esto. Y el final del problema se resuelve restando el acimut verdadero que hemos calculado en el almanaque náutico menos el acimut de aguja que nos da el enunciado del problema. Bien, vamos aquí con uno de nuestros ejemplos. Este es un problema de examen, concretamente de junio de 2019. Y nos dicen, a las 15:25:10, hora UT, del 9 de abril de 2019, en esta situación observada, latitud y longitud, se observa la estrella polar con acimut de aguja 357 y nos piden la corrección total. Bien, nos vamos al almanaque náutico.
al día 9 de abril y en la columna de Aries miramos el horario en Greenwich de Aries a la hora correspondiente, a las 15 horas. Nos da 62,33,9. Aquí lo tenemos, 62,33,9. Nos vamos a las tablas de atrás del todo, correcciones. Buscamos 25 minutos 10 segundos y para Aries, que es la segunda columna, 6:18,5. Sumamos y nos da este valor. Como el horario del lugar de Aries es el horario en Greenwich menos la longitud, y menos con menos nos da más, porque la longitud es negativa, sumamos y nos sale este horario del lugar de Aries. Una vez con ese horario del lugar de Aries nos vamos a la tabla de acimutes por la polar. En nuestro caso, entramos con 122 de horario del lugar, que está aquí abajo, el más cercano, y con una latitud de 50 grados. Y si os fijáis, con una latitud de 50 grados nos sale menos 1. Aquí lo tenemos exactamente. Menos 1, el acimut verdadero de la estrella polar. Bien. Como el acimut de aguja es 357, vamos a tener que restarle. Acordaros que la corrección total nos tiene que dar un valor aproximadamente de entre 0 y 10 grados, como mucho. No nos puede dar más. Con lo cual, si el acimut que hemos obtenido es menos 1, y nos dicen que es al oeste del meridiano, y el valor que nos da de acimut de aguja es 357, vamos a tener que pasar este a un número parecido a 357. Con lo cual, el menos 1 al oeste del meridiano corresponde a 359 grados. Bien. Con lo cual, la corrección total va a ser el acimut verdadero que hemos calculado, 359 menos 357, que nos sale más 2. La respuesta correcta es más 2. Espero que esté más o menos claro. No sé si me explico así virtualmente igual que en clase. Aquí tenemos otro caso, que la única trampa que tiene este caso es que en vez de darnos una TU, nos dan una HZ. Y el problema es exactamente igual que el anterior, pero antes hay que convertir esa HZ en TU. Se convierte esa HZ en TU. Sabemos que hora civil en Greenwich, TU, es igual a HZ más Z. El Z lo calculamos dividiendo la longitud entre 15 y si la parte decimal es menor de 5, la parte entera nos indica el uso, que es el caso. El uso es 1 y resolvemos el problema como lo hemos resuelto antes. Aquí lo tenéis, la misma tabla y la misma historia. No perdemos el tiempo más con esto. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo que lo mismo nos dan HZ. Se pasa a TU y funcionamos igual. Yo creo que con esto más o menos queda claro ya el cálculo del acimut, del cálculo de la corrección total por el acimut de aguja a la estrella polar. Bien. Otra de las formas de calcular la corrección total es observando el Sol en el momento del orto u ocaso. Si recordáis las fórmulas del triángulo de posición, en una de ellas, si hacemos altura igual a 0, se nos queda la fórmula convertida en esta pequeña. Coseno del acimut es seno de declinación partido por coseno de la latitud. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el acimut verdadero. Con ese acimut verdadero y el acimut de aguja que leemos nosotros a bordo, calcularemos nuestra corrección total. Ahora vemos cómo. El problema se puede plantear de la siguiente manera. En una fecha determinada, en una posición de estima determinada, en el momento del orto u ocaso se toma un acimut de aguja al Sol. Dato, acimut de aguja. Calcular la corrección total. Bien. Cuando se nos plantea este problema, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza, insisto, es esta fórmula. Coseno de z es igual a seno de d partido por coseno de l. Para calcular el acimut verdadero. Y con este acimut de aguja tendremos la corrección total. Pero ya de la fórmula podemos deducir que si la latitud
nos la da el enunciado, la declinación tendremos que de alguna forma calcularla. Si recordáis en el almanaque náutico, en cada día nos viene la declinación del sol para cada hora, pero esa declinación hay que calcularla. Sí, y hay que calcularla a una hora determinada. ¿A qué hora? A la hora del orto o del ocaso. Con lo cual, tendremos que saber la hora del orto o del ocaso, que como veis el problema no nos la da. Nos da la fecha, con lo cual podremos calcular la hora del orto o del ocaso. Me explico. 3. En el almanaque náutico, el día D se entra con la latitud y sacamos la hora civil del lugar del orto. Ojo que el almanaque náutico nos da horas civiles del lugar del orto, no son horas teus. Son horas teus para Greenwich, pero para mi lugar son horas civiles del lugar. Bien. Con esta hora civil del lugar y la longitud sacamos la TU. Y con esta TU buscamos la declinación. Una vez con esta declinación, entramos en esta fórmula y dividimos el seno de la declinación partido por coseno de la latitud. Metemos valores absolutos en la fórmula. Una vez metido el valor, pulsamos como siempre Shift Cos y sacamos Z, el azimut. El nombre del azimut es como la declinación. Si la declinación fuese más, es norte. Si la declinación fuese menos, es sur. Y el apellido, según que sea orto u ocaso, es este u oeste. Sí, bien. Bien, después de lo dicho hasta ahora, recapitularemos. Después de lo dicho hasta ahora, vamos a hacer un break, un paréntesis, y vamos a ver cómo se calculaba la declinación del Sol. Si nos dan una fecha, una hora determinada, la hora, minutos y segundos. Nos vamos al almanaque náutico, al día correspondiente, con la fecha correspondiente. Y entramos con la hora. Entramos primero con el día, luego con la hora. Una vez entrado con la hora, leemos la declinación, que nos puede dar negativa o positiva. Fijaros en este caso, si fuese hasta ahora sería menos 23, 25.0. ¿Sí? Bien. En este caso hay poca diferencia entre unas declinaciones y otras, pero en fin. Apuntamos la declinación a la hora correspondiente. Apuntamos la declinación a la hora siguiente. Restamos esta declinación de esta declinación. Aquí en este ejemplo hay muy poca diferencia. Pero si hubiese más, esa diferencia la multiplicamos por 10. ¿Sí? Nos vamos a la tabla de correcciones del final del todo, a los minutos, y el resultado de esa multiplicación lo buscamos aquí, lo buscamos en diff. Si nos da 9, pues la corrección sería 0,9. Y este 0,9 se lo sumamos y restamos a la primera declinación, según que la declinación aumente o disminuya. Acordaros de esta chuleta. Esto es un paréntesis. Sigo con el problema de la corrección orto u ocaso. Bien. También hay que acordarse de otra cosa, que la hora que nos da el almanaque náutico del orto u ocaso del sol es una hora civil del lugar. Esa hora civil del lugar hay que pasarla a hora civil en Greenwich. Y con esa hora civil en Greenwich es con la que vamos a calcular la declinación, para luego ir a la fórmula. Pero lo mejor es hacer un ejemplo y quitarnos de dudas. Vamos con ello. Bien, por ejemplo, el 31 de octubre de 2017, estando en latitud 31 norte, en el ocaso verdadero del Sol se toma de mora de aguja giroscópica, tal se pide, calcular la desviación o error de la giroscópica. En este caso, no nos dan una longitud, con lo cual se entiende que estamos en Greenwich. Si no nos dan una longitud, la hora que sacamos del almanaque es la hora que vamos a utilizar para hacer el problema. Bien. La fórmula es coseno de z es igual a seno de d partido por coseno de l. Cuando vemos esta fórmula, lo que nos va a pedir es cálculo de la declinación. Bien. ¿Cómo calculamos la declinación? Pues nos vamos al 31 de octubre de 2019 y calculamos la hora del ocaso verdadero del Sol.
puesta de sol, 31 de octubre, en 30 grados de latitud norte, entramos por aquí, 30 grados de latitud norte, y nos sale 17:14. Ocaso, a las 17:14. A las 17:14, ¿cuál es la declinación? Nos vamos a las 17:14. A las 17, la declinación es 14:19,4. Bien. De 14:19,4 a 20,2 hay 0,8 de diferencia. Multiplicado por 10 es 8. Nos vamos a la tabla de los minutos, 14 minutos, y buscamos a la derecha del todo el 0,8. El 0,8 está aquí en medio, más cerca del 9 que del 6, con lo cual la corrección es 0,2. Este 0,2 se le suma al 14:19,4 con su signo. Si 14:19,4, si vemos que a las 17 es 19,4 y a las 18 20,2, pues la tendencia es a aumentar, con lo cual este 0,2 se le suma a 19,4. No sé si me he explicado. Bien, el caso es que la declinación nos sale menos 14:19,6. Menos 14:19,6 partido por el coseno de 31 nos sale este valor y nos sale 73,2. El nombre de este azimut es como la declinación. Al ser negativa es sur y como es al ocaso es oeste. Pero si os fijáis en el enunciado del problema, el azimut o la demora de aguja al sol está en circular. Y si esto está en circular, tendremos que restarle o sumarle un valor en circular. Esto lo pasamos a circular y nos da este valor. Con lo cual, la corrección total es igual al azimut verdadero menos el azimut de aguja. 253,22, que es lo que sacamos del problema, menos 253,5. Y esto me sale menos 0,27. La respuesta más aproximada es menos 0,3. B. Vamos con otro ejemplo. Uno completo. Este es del examen de diciembre del año pasado. Nos dice, encontrándonos en una situación de estima determinada esta, en el momento del ocaso, tomamos azimut de aguja al sol 246,6. Calcular la corrección total. Bien. Lo primero, la fórmula. ¿Qué fórmula se nos viene a la cabeza? Coseno de z, seno de d partido por coseno de d. Para lo cual nos está pidiendo la fórmula que calculemos la declinación magnética. Y nos están hablando de la puesta del sol. Bien. La hora de la puesta del sol, la hora civil del lugar, si entramos con 52 grados, 50 grados, perdón, 43 grados norte, este día nos está dando una hora de la puesta del sol de 16:39, 16:43. 16:43 he puesto 16:43 porque hemos interpolado entre 45 y 40. Y la mitad es 16:43. Tenemos 16:43. Longitud. Dividimos por 15 la longitud y nos sale 3:28 en horas. Con lo cual, la hora civil en Greenwich son las 16:43 más las 3:28, siendo las 3:28 lo que hemos dicho, la longitud pasada a horas. Y nos sale una hora civil en Greenwich de las 20:11. Esta es la hora con la que debemos de calcular nuestra declinación. Y de la misma manera que antes, calculamos la declinación. Esta es la declinación a las 20, la declinación a las 21, la diferencia, nos vamos a la tabla de los minutos, la corrección, y nos sale esta declinación, este valor de la declinación. Muy bien, una vez hecho esto, nos vamos a la fórmula. La resolvemos, repito, metiendo en la declinación y latitud valores absolutos, y nos sale este valor. Con este valor, si cos menos 1, nos sale este valor del azimut. Es sur, porque de la declinación nos había salido negativa. Y es oeste, porque estamos al ocaso. Con lo cual,
este valor en cuadrantal es sur y oeste, le sumamos 180 y lo convertimos en circular. Una vez convertido en circular, lo restamos de lo que me da el enunciado y me sale que la corrección total es 0,1 positivo. Si es 0,1 positivo es noreste. Con lo cual la respuesta correcta es la C. Es el valor más cercano al resultado de mi problema. Otra pequeña pega que nos podemos encontrar en estos problemas es, por ejemplo, este problema que tenéis aquí. Nos dicen que el 31 de octubre del 2016, en esta situación se pide calcular la corrección total. Vale, nos vamos al 31 de octubre en el almanaque náutico y vemos que en el 31 de octubre no nos da el valor de la salida del sol, del ocaso del sol. Entonces hay que irse al día anterior, 1 de noviembre, al día siguiente, 1 de noviembre, al día anterior, 30 de octubre, calcular el ocaso aquí y hacer la media. Y con este valor, para el día 1 nos sale 17,13, para el día 30 nos sale 17,14. Pues yo he cogido 17,13 y con este valor se vuelve a hacer el mismo cálculo. Se calcula la declinación, se entra en la fórmula y nos sale el problema igual que nos ha salido antes. El problema puede ser más barato. Fijaros en este enunciado. Este es de junio. Estando en esta latitud, siendo esta declinación, nos están dando la declinación. Bien, pues si nos están dando la declinación, barato. Lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula. Se aplica la fórmula, se saca la acimut cuadrantal, el circular, se resta y tenemos la corrección total. Y luego nos podrían poner un problema algo parecido a esto. El 30 de marzo de 2017, en esta situación, siendo esta hora, obtenemos una acimut aguja al sol. Fijaros que esto no es ni orto ni ocaso. Entonces nosotros la única fórmula que conocemos para calcular un acimut verdadero es esta, la larga. Cotangente de z, tangente de d, coseno de l partido por seno de p menos seno de l partido por tangente de p. Bien, entonces pues aplicamos la fórmula. Y tenemos este problema. Nos vamos a la hora correspondiente, a las 8:40:20, y calculamos la declinación. Hay que calcular la declinación y el ángulo en el polo, el horario del lugar y el ángulo en el polo. Entonces calculamos nuestra declinación en la hora correspondiente, calculamos el horario en Greenwich diaries, lo corregimos con las tablas del final, calculamos el horario en Greenwich del sol, le sumamos la longitud con su signo, le restamos la longitud con su signo y nos sale el horario del lugar de Aries. Y os acordáis de esta regla: si el horario del lugar nos sale mayor de 180, el ángulo en el polo es 360 menos el horario del lugar, y es al este. Entramos en esta fórmula y nos sale que el acimut en cuadrantal sale este valor. Es sur, porque sale negativo. Fijaros que sale un menos 86, sale un menos delante. Y este sur es polo depreso, el polo elevado es norte, polo depreso, sur. Y es al este porque el ángulo en el polo es al este. Este cuadrantal lo convertimos en circular, es sur y este, con lo cual es 180 menos esto, 93,6. El acimut verdadero es el acimut de aguja más la corrección total. La corrección total es igual al acimut verdadero, que me lo da que lo he calculado yo, 93,6 menos este 100, y nos sale menos 6,4. Respuesta correcta, la B. Esta es la única peguilla que nos pueden poner y que nos pueden confundir. Nos pueden pedir calcular un acimut o una corrección total por la polar, por el orto u ocaso, son las dos formas normales, y luego este problema, que es en un momento determinado, sin ser el orto ni el ocaso. Bien. Y aquí tenemos la chuleta final de los dos problemas. Hay que ver el signo de la corrección total. La corrección total se puede calcular al orto, al ocaso y por la polar. Hay que tener en cuenta, si es por la polar, que el signo nos lo marca el almanaque náutico.
Y otra pega que nos podemos encontrar, y os pongo también en la chuleta, es que en vez de darnos en el enunciado del problema un demora o un azimut, nos den una marcación y un rumbo. Solo nos tenemos que acordar de esta fórmula, que demora es igual a rumbo más marcación. Bueno, capitanes, espero que con esto más o menos haya quedado claro el tema. Cualquier cosa y dudas, me las pasáis por nuestro chat. Venga, ánimo y quédate en casa. Chao.